Porque, ok. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidísimas a Mujeres en Evolución. Como ya saben, todos los martes tengo un tema diferente y una invitada que trae siempre una historia que impacta nuestras vidas. Así que hoy quiero que escuchen la historia de Niurka Meneses, una mujer científica, estudiada, cubana, que transformó su vida después de un divorcio y ahora es una gran inversionista. Entonces, Niurka, bienvenida a Mujeres en Evolución. Gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado de compartir tu historia, inspirar a todas las mujeres que están en esta comunidad. Gracias, Sandra. Para mí es un placer pues estar aquí compartiendo y pues espero que mi historia le sirva de inspiración pues a otras personas. Gracias, gracias a ti. Bueno, Niurka, primero que todo quiero que por favor nos cuentes algo de tu vida, de dónde eres, cómo fue que llegaste a Suiza, qué cosa sucedió en tu vida que fuese detonante para transformarla totalmente. Mira, yo nací en Cuba, yo soy cubana de nacimiento, después estudié, bueno, yo estudié física nuclear en Cuba, luego viajé a México por trabajo, allí viví 5 años y finalmente también por trabajo pues vine a Suiza. Mi vida cambió radicalmente cuando salí de Cuba. Todo el mundo sabe, o pues no sé, los cubanos al menos, en Cuba y sobre todo en mi época, ahora hay un poquito más de apertura en cuanto a Internet y estas cosas, pero bueno, Cuba es un país especial, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo siempre fui muy curiosa, muy activa y tal, pero claro, no tenía forma de que llegaran a mí libros de superación personal, por ejemplo. Y Ujú. aunque sí, toda mi vida he sido muy positiva por la educación que he tenido en mi familia, especialmente por mi abuelo materno. Él siempre me inculcó aquello de decir, haz bien y no mires a quién. Y bueno, y otras frases y otra forma de vida, y él lo hacía con su ejemplo, entonces tenía el ejemplo en casa y así crecí, ¿no? Pero cuando yo llego a México, yo digo que nada es casual. Conocí a varias personas y luego me fueron invitando a sus lugares y en una de esas visitas pues me presentaron la película El Secreto. Mm. Entonces, cuando yo vi, y que fue la primera edición al principio, lo primero que cuando estaba saliendo y tal, cuando yo vi aquello, dije, yo quiero eso. Porque, y algo resonó, algo cambió en mí cuando yo vi esa película y empecé entonces a buscar no solamente lo de la película, sino que empecé a buscar libros, empecé a buscar más información relacionada con el tema. Bueno, y así encontré el libro de Luis L. Hay, Tú puedes sanar tu vida, y así una cosa me fue llevando a la otra. Y caí también en los libros de Robert Kiyosaki, en los libros de Padre Rico, Padre Pobre, Ujú. luego en la parte donde él explica lo del juego, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el de del cuadrante del flujo de efectivo, creo que se llama así el El libro. cuadrante Bueno, del flujo del dinero. del dinero, algo así, y bueno, y otros libros de él y otros libros de muchas otras personas. Entre ellos encontré también, o llegó a mí, porque uno no encuentra, sino que uno atrae, llegó a mí el libro de T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria. Es un Ujú. libro espectacular porque el libro Maravilloso. este te va contando cómo la diferencia entre ricos y pobres no está en la cantidad de dinero, sino en la forma en que piensan con respecto al dinero. Y eso también, cada cosa iba marcando, iba marcando, iba marcando, iba haciendo un cambio y yo iba aplicando a mi vida. Claro, en aquel entonces, como ahora, yo trabajaba en una universidad, allí estaba viviendo en Cuernavaca y entonces yo siempre tuve un sueño, bueno, siempre he tenido sueños, pero uno que siempre tenía, no sé por qué razón, yo iba a visitar muchas casas, como si yo tuviera todo el dinero del mundo. Yo hacía eso porque me gusta visitar Ah, casas. Yo sí. hacía eso, así, sin ningún objetivo. Yo iba a visitar y visitar y visitar. Y bueno, nada, llegué a Suiza también por trabajo. Aquí conocí al que fue mi tercer esposo. Yo me he casado 3 veces.
Sí, Eres una que cree en el matrimonio y en la familia. sí, de hecho, y estoy dispuesta a Claro, casarme una cuarta, una quinta, una sexta, hasta que encuentre claro, la persona correcta y tal. Y pues, bueno, mira, la persona correcta no, porque no es la persona correcta. Yo digo que me he tenido que casar 3 veces para aprender cosas distintas de cada, porque uno aprende en cada ocasión. El que se casa una vez porque no necesita aprender en ese aspecto de su vida nada, y pues ahí está. Y todos somos diferentes. Y entonces lo digo con mucho orgullo, eso de que me he casado 3 veces y bueno, fue una historia muy bonita, fue una historia donde aprendí mucho, pero llegó un momento en que las cosas fueron, yo fui cambiando porque cuando llegué acá tuve la oportunidad de ir a un seminario en vivo de Tim Eker en Madrid sobre los secretos de la mente millonaria. Fue un seminario intensivo de un fin de semana y ese seminario sí fue lo que detonó. Si antes yo estaba aplicando, eso detonó porque empecé entonces sí a cambiar completamente, entendí más de cerca cómo son las cosas y a medida que yo iba aplicando, yo notaba, es decir, el que fue mi esposo, él siempre me decía que estaba loca, que era muy soñadora, que eso no funcionaba y cosas así. Entonces, lejos de apoyarme, pues pues me criticaba mucho en cuanto a lo que yo hacía y eso de alguna manera empezó a hacer que la relación empezara a perder ese encanto, ¿no? A pesar de que sí, yo me daba cuenta que algo iba cambiando, y yo trataba de cambiar y hacer, bueno, hasta que finalmente eh, se rompió todo, terminamos, fue de una forma, yo estoy segura que tenía que ser así de claro, forma brusca y de forma así de un día para otro, porque si no, como yo siempre estaba tratando de mantener, y una relación es de dos, no es de uno. Entonces el universo me dijo, o ahora o si no vas a estar así siempre en esa historia, no vas a cambiar nada. Y cuando pasé un mes, mi duelo duró un mes. En ese mes, bueno, yo cuento algo antes de que pasara eso. Llegó a mi correo, llegó hace como 2 años antes de que pasara eso, llegó a mi correo un anuncio de esto de una conferencia gratuita que iba a dar un señor, que iba a hablar sobre cómo invertir en bienes raíces sin dinero. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto es lo que yo estoy buscando. Porque claro, yo tenía en mi mente un paradigma muy grande, es que para invertir en bienes raíces, me imagino que la mayoría de la gente lo piensa así, hay que tener mucho dinero, ¿vale? Y entonces yo dije, pues esto, gracias. Entonces entré al seminario o a este webinar, y yo creo que no había terminado el webinar y yo lo estaba escribiendo a esta persona para entrar a su programa. Estoy hablando de Carlos Devis, el programa de ujú, Carlos Devis. genial, Sí, entonces entré ese mismo día, entré a su programa, fue maravilloso. Él hacía poco que había empezado con ese programa maravilloso, y ahí me di cuenta que el problema fundamental estaba en la mente, tal cual como decía Till Eker. Y si algo agradezco a ese programa, del que todavía soy parte además, es eso, es el cambiar los paradigmas, identificar los patrones que te limitan a crecer. Porque si uno pone todo tu poder afuera, y si le echas la culpa a que fue otro o que hay otra situación, entonces nunca va a cambiar las cosas porque tienes que esperar que los demás cambien. Sin embargo, cuando te das cuenta que está aquí, que está dentro de ti, y ujú, empiezas a cambiar, todo cambia. Y yo creo que ese cambio fue lo que hizo también la ruptura. Y la gente me dirá, pero está loca. No, 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 no es que esté loca, es que cuando algo te frena y estás tú en el camino correcto, el universo te lo quita. ¿Y te lo quita para qué? Para darte algo mejor. Y cuando lo entendí, exacto, se me acabó el duelo. Cuando entendí eso, se me acabó el duelo. Y a partir de ahí, la vida mía tuvo una vuelta de 180 grados. Porque, bueno, a mí me encanta la investigación. De hecho, en las inversiones que hago, más que por inversión en sí, es para cumplir un sueño que tengo, es tener mi propio laboratorio de investigación y investigar lo que quiera. Y también la vida me ha ido poniendo proyectos, personas, universidades. Ahora tengo varios proyectos de investigación, y esos ingresos pasivos que he ido creando
no son para yo lucir el carro, el último modelo, la super casa, al contrario, es para ayudar a la humanidad en investigar en diferentes temas, justo para resolver problemas, curar el planeta, porque me dedico a la agromiopatía. Además, en paralelo a todo eso, y investigo también en homeopatía. Y entonces, todo esto ha hecho que yo haya estado hasta aquí. Por eso, cuando miro hacia atrás, agradezco por todas aquí, cada una de las cosas que me ha pasado, inclusive ese evento. Otra cosa importante es que, bueno, cuando entré al programa de la mentoría de Carlos David, ahí conocí a muchas personas porque ahí pues estamos personas que están en la misma frecuencia y que buscan lo mismo y tal. Y conocí una cubana que vive en España, se llama Aimé López. Y entonces cuando yo la conocí, pues ella tenía un proyecto que ella hacía rato, quería publicar un libro y estaba y entonces ella tuvo problemas en su matrimonio antes que yo y yo la apoyaba mucho, yo pues fui ahí todos los días, hablábamos, es decir, no estábamos, yo estaba en Suiza, estaba en España, ella está en España, pero todos los días hablábamos, la apoyaba y tal. Cuando yo comencé, entonces en mi proceso, entonces era mutuo, ¿no? Ella me apoyaba a mí, yo a ella, y entonces es chistoso porque cuando ella estaba abajo, yo estaba acá, entonces yo la podía apoyar y así fue muy bonito la experiencia. Y ella, ahí fue donde ella me presentó su proyecto de un libro que ella quería hacer, que ella quería ayudar a las personas a que aprendieran cómo tener la libertad financiera. Ella me envía ese libro para que yo se lo revise, me lo pide de favor, "Ay, yo creo que tú me lo revises, a ver qué tal". Y cuando yo lo empecé a leer, yo le comenté, le hice muchas anotaciones y le comenté, ¿qué tal si en lugar de enfocarlo como tú lo tienes, lo enfocas en lo que has vivido y cómo has podido salir de esa situación en que estabas, que bueno, uno llega al fondo realmente, uno llega a cosas increíbles que uno nunca piensa hasta puede llegar, pero como yo digo, del suelo para abajo uno no pasa, al contrario, lo único que te queda es subir. Es subir, Entonces, es para coger impulso al claro. final, ¿no? Y entonces a ella le pareció muy bien mis anotaciones, las cosas y me propuso entonces que por qué no lo reescribíamos juntas y de ahí surgió El amanecer de tu alma, que es un libro que escribimos las dos. El título fue muy chistoso como surgió el título porque buscábamos títulos y no nos convenía nada, hasta que un día dice que ella se despertó y ese fue como así un flechazo que le vino y dice, este es y como lo dijo, digo, sí, ese. Y entonces es un libro que justamente no cuenta nuestra historia tal cual, sino que cuenta cómo salimos. Entonces es una guía muy práctica con ejercicios para hacer, con todo para ir. Entonces vas de identificar esos patrones que te limitaban hasta llegar a descubrir tu propósito de vida y al final del libro, pues hay un capítulo que es dedicado a las finanzas personales para empezar a organizarte financieramente y luego, bueno, pues continuar hasta tu libertad financiera. Oye, qué bella esta historia, Niurka. Cuéntanos algo de tu libro ya como experiencia, porque además este programa se llama, ¿cómo se llama tu libro? El amanecer de tu En alma. Amanecer de tu alma. Cuéntanos ya este proceso, cómo inicia ese despertar, cómo nace esa fuerza que hace cambiar a las mujeres, porque en este momento las mujeres estamos haciendo el cambio en la humanidad, pero hay muchas que aún están atascadas, ¿no? Como que no saben todavía para dónde ir. Cuéntanos algo que Mira, puedas. es un proceso que parece fácil cuando se cuenta, pero sí, para unas es más complicado. Mira, yo digo que es como bajar de peso. No es lo mismo una persona que tenga que bajar 5 kilos o una persona que quiera bajar 20. El proceso para las dos es diferente. El objetivo es el mismo, pero el Claro. proceso es distinto. Esto es igual, porque depende de la preparación anterior que hayas tenido y todas las herramientas con las que cuentas para que puedas entonces lidiar con esa situación, porque así es un desafío. Es un desafío. La palabra problema yo la borré de mi cerebro. Para mí son desafíos, son Claro. retos, son nuevos proyectos.
porque nos hacen Claro. crecer y luego tenemos, entonces, si no puedes solo, busca a alguien. Como en el caso nuestro fue chistoso porque primero yo la estaba ayudando a ella, después me ayudó a mí y entonces juntas salimos, pero cada quien tenía herramientas distintas. Ella había hecho neurolingüística, entonces yo había hecho otras cosas, entonces entre las dos teníamos herramientas diferentes que las compaginamos. Y entonces eso nos hizo pues salir adelante. Y fíjate que el proceso de ella fue más largo que el mío, a pesar de que íbamos juntas. Ahí es donde digo que cada persona es diferente, ¿no? Y entonces, independencia de las herramientas que cuentes, pues ahí te costará un poquito más, un poquito menos, o en dependencia también de la fortaleza, de la disciplina. Hay muchos factores que influyen. En mi caso, fue chistoso, como dije, mi duelo duró o mi proceso fue muy rápido. Fue en Ujú. un mes, así el duelo este, así como muy fuerte, el curo llora, el que, uy, que porque a mí toda esa historia, porque todos pasamos por ahí. Claro. Y, pero fue así, un día al mes me levanté y dije, hasta aquí. Me di un baño, me lavé mi cabello, me puse muy guapa y salí nueva, así nueva. Y dije, no, no me voy a dejar, porque la que está en este proceso soy yo, la que está sufriendo soy yo y la que está perdiéndose de vivir una vida excelente soy yo. Y si yo no cambio, nadie va a hacer ese cambio por mí. Y entonces empecé a estudiar, empecé a buscar las mismas herramientas que yo ya había aprendido, entonces las empecé a aplicar en mí, porque eso es lo otro, es muy fácil aplicarlo para los demás, aplicarlo en mí. Y entonces empecé a ser consciente, empecé a hacer ejercicios de relajación. Yo no digo meditación porque cada persona, para mí la meditación es muy particular y es muy especial de cada persona. Mi meditación es diferente, es muy particular, por eso digo ejercicio de relajación. Y empecé a buscar cómo yo me sentía mejor. A mí me encanta bailar. Y entonces yo lo que hacía era, de hecho, todavía me levanto y yo bailo. Me pongo a bailar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos hasta que se me antoje y ya luego estoy lista. Esa es mi forma de meditar. Te eleva Porque tu la frecuencia, meditación, ¿no? exacto, la meditación es Totalmente. eso, es el proceso mediante el cual tú te comunicas o te pones en conexión con la fuente lo que sea pintar, cantar, escribir, depende de cada persona. El que sí pueda meditar esos 1 hora, 30 minutos y eso lo conecte, pues órale, eso es lo que te toca y ese es tu proceso. Entonces cada persona igual. Y Ujú. así comencé y fue mágico porque empezaron a contactarme personas bueno, de cosas que yo había hecho, por ejemplo, para dar charlas sobre homeopatía personas para ir a congresos. Me invitaron también, como estaba justamente en pleno apogeo del COVID, y entonces empezó a ser más, como más famoso la parte online. Todo era online, todo era el Zoom, fue que se hizo, cogió mucha fama y todo eso. Y entonces me invitaban a muchas conferencias virtuales. Y en una de esas conferencias conocí al profesor Candegave, él es homeópata, él es argentino y tiene una escuela espectacular. Y esa persona compartimos, yo estaba feliz, yo estaba así feliz, pero al mismo tiempo nerviosa. Digo, wow, voy a bailar a casa del trompo, ¿no? Y entonces, pero yo iba a hablar sobre las investigaciones que yo estaba haciendo en homeopatía. Y a esta persona le encantó, de hecho, su comentario cuando él le tocó su conferencia, me felicitó y habló de que hacía falta pues más investigación en este campo y todo eso. Y a partir de ahí le pidió a la persona que nos había invitado a este evento que diera mi contacto y empezamos y me invitó a su universidad a hacer conferencias y tal. Bueno, y a partir de ahí otras personas que yo conocía empezamos a trabajar y empezaron a surgir proyectos nuevos. Ahora, eso es en la parte de, como digo yo, académica, de alguna manera. En la parte de de inversión, ya yo había empezado mis pininos antes y tal, pero pues ahí en cortito. Y entonces me puse también de lleno a hacer la tarea más en serio y empecé a trabajar más, a ver propiedades, a buscar propiedades, a hacer los números, a trabajar y otra cosa que fue atrayendo más libros. A mí me encanta leer
Entonces, la gente me dice, ¿en qué tiempo haces las cosas? Pues organizándote. Otra cosa que hablamos en el libro, cómo organizar tu tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú organizas tu tiempo y no es que todo esté ahí cronometrado, porque tampoco me gusta esa super control así de todo, Ujú. y yo tengo un día que es para hacer lo que yo quiera, sin ninguna organización ni nada, necesito eso. Hay que no, pero yo lo necesito. Y ese día para mí son los viernes, por ejemplo. Entonces, de hecho, trabajo 80% en la universidad, así que los viernes los tengo libres. Y los viernes es el día de hacer lo que quiera, levantarme a la hora que quiera, hacer lo que quiera, no importa. Como si no quiero salir de casa, lo que es me siente, lo que es me antoje hacer. Y eso también lo recomiendo, ese ejercicio, porque es muy liberador. Te das cuenta que empiezan a salir la creatividad, a hacer cosas que de verdad te apasionan, las cosas que de verdad quieres hacer. Y eso es Genial. muy bueno. Sí, y entonces comencé a aplicar ya todo lo que había aprendido, a visitar propiedades, como dije, a aplicar todo. Yo sí, estaba sola, tenía todo el tiempo del mundo, pero eh, no tenía el dinero suficiente para invertir en bienes raíces. Pero empecé a aplicar justamente lo que aprendí en el curso de Carlos Davis, cómo invertir sin dinero. Y justamente encontré una opción primero de algo que se llama alquiler con opción a compra y funcionó. Y luego la segunda, y ahí voy, y bueno, y pues ahora pues estoy generando, con el dinero de otros, estoy generando dinero para mí. Entonces de eso, y eso se aprende, eso ahora se dice muy fácil, pero claro, es un proceso de aprendizaje, hay que estudiar como cualquier carrera. La diferencia está en que tú te gradúas como tú quieras. Claro. Depende del ritmo que tú lleves. No es y entonces hay personas que quieren que empiezan hoy un curso y quieren mañana porque dicen, no, de bienes raíces y ya mañana quieren comprarse la propiedad. No, eso es un proceso. Cuando uno empieza a estudiar medicina, los siguientes días no es médico después, que pase 5 años, 6 años, que practicas, qué tal, y todo es igual para todo. Ujú. Y Yurka, cuéntanos, antes de que sigas adelante, cuéntanos cómo hace una mujer sin dinero comprar su primera propiedad. ¿Cómo hiciste tú? Ese particular, cuéntanos lo que más puede Mira, ser. cada persona, vuelvo otra vez, es un mundo. Lo primero es quitarte de aquí que no se puede. La palabra no se puede la tienes que borrar de tu mente. Y Ok. a eso iba porque también, y siempre digo que para mí el programa de Carlos Devi lo más importante es el cambio mental, que son los primeros módulos que hay, y es cómo tú identificas qué patrón, porque si tú tienes el patrón mental, de que el dinero no crece en los árboles, que eso nos lo dijeron a todo el mundo de niños o a la mayoría, de que si los ricos son malos y que entonces tú tienes en tu Exacto. mente de que tú no puedes tener dinero. Entonces, aunque tú hagas lo que hagas, hagas los cursos, si tus patrones mentales son esos, no vas a salir adelante. Por eso, lo más importante es el cambio de los patrones mentales. Y por eso, un ejercicio que yo recomiendo y que siempre hago, a ver, nosotras, sobre todo las mujeres, vamos a las tiendas y ¿qué hacemos? Nos probamos de todo zapatos, carteras, bolsos, ropa, de todo, aunque no Ujú. tengamos un peso en la cartera. Y no nos da vergüenza. Bueno, el negocio de los bienes raíces, señores, es igual. Tienes que ir a visitar, a visitar y visitar y visitar, aunque no tengas un peso en tu cartera, pero con la convicción como si tuvieras millones. Así. ¿Por qué? Porque en ese buscar y buscar, visitar, visitar y visitar, te vas a dar cuenta de que si hay personas que están abiertas a negociar y que y que hay varias formas de hacerlo directamente con el dueño. No sé, hay varios, yo puedo decir ahora varios, pero de todas maneras el proceso está aquí más que la técnica. Y uno clásico que a mí me gusta es, por ejemplo, no tengo para el pago inicial de la hipoteca, por ejemplo. Ujú. Y entonces, ¿qué hago? Pues le pregunto a la persona, al dueño, oye, ¿usted está dispuesto? ¿Qué tal? Si tengo que pagar 20.000 por poner un ejemplo, de pago inicial y no los tengo, pues yo hablo con el dueño, ¿qué tal si usted me financia estos 20.000? Y la gente va a decir, bueno, está loco, ¿cómo te va a financiar si lo que quieres es tener dinero? Bueno, pero va a recibir los otros 80%, ¿no? El otro Claro. 80% del pago inicial. Y entonces, pero inteligentemente le ofrezco más. Si son 20.000, le digo, bueno,
Si usted me apoya, en lugar de 20 le voy a pagar 25 en este proceso, en tantas cuotas y tal así y tal cual, y ganamos los dos. Y la persona igual te dice que sí. El no ya lo tenemos. Lo peor, como digo yo, lo peor que te puede pasar es que te diga que sí. Y entonces vamos por ese sí. Y muchas veces cuando nos dicen sí, se nos aflojan los pies, las piernas, porque no lo Claro. esperábamos. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Pues ahora qué hago. Por eso la importancia de prepararse, por eso la importancia de ir, como digo yo, visitar. Háganse cuenta, como ir a comprar, pues vayan igual a las tiendas de las casas. Yo le Ujú. llamo así. Y es un juego al final. Para los niños todo es posible. Señor, recuerden su niña, la niña que tenemos dentro. Vayamos a jugar y a disfrutar. Y así es disfrutando, jugando y jugando, pues se hace lo serio, sin perder la ternura, sin perder la alegría. Y es un proceso que si cuando no estamos adaptados, es primero hay que crear ese hábito y es poquito a poco. Entonces, las personas cuando yo digo quitarle el no puedo, no es que decir, yo no voy a decir no puedo, porque si estás enfocada en el no puedo. Lo que hay que hacer es crear un hábito nuevo y ese hábito nuevo va a sustituir ese otro. Y está claro que la mente nos va a llevar, ay, pues estás loca, que vas a hacer eso y qué tal. Muchas gracias, sé que me estás protegiendo, sé que estás actuando en mi favor, pero Ujú. yo estoy cambiando y mi lenguaje ahora es diferente y sí lo voy a intentar y me atrevo a hacerlo. ¿Qué es? Y vuelvo otra vez, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me digan que sí, porque el no ya lo tengo. Ya lo tienes. Entonces, sí, exacto. Y esa Sí, sí. frase la aprendí de ti, Niurka, el día que me diste esa sesión, bueno, que yo necesitaba de tu ayuda. Y tú me dijiste, Sandra, es que el no ya lo tienes. Lo que te puedes decir es el sí. Y yo dije, oye, eso es verdad, eso tiene sentido para mí. Entonces, me parece súper poderoso lo que estás contando, Niurka, porque es como destrabar Así es. esas creencias que hemos siempre tenido de que no podemos, de que es De que es difícil, difícil. de que las Sí, mujeres teníamos que estar amarradas a los hombres. Y creo que las separaciones es como un momento, una etapa de nuestra vida que nos, más que ser, como dices tú, como una dificultad, en realidad es una experiencia que viene para enseñarte que sí puedes y es como el impulso, ¿no? Algo que te impulsa a abrirte al mundo y a hacer cambios en tu propia vida. sí, a crear cosas nuevas, a hacer, a tener una nueva vida y no estar, y no es eso de cerrarse a, ay no, porque me fue muy mal, ahora no me voy a cerrar al amor físico, porque el amor es más amplio que eso, ¿no? Claro. Para nada. Simplemente es un proceso para convertirte en la persona con la cual quisieras estar. Eso también es otra cosa que tenemos que analizar. Bueno, a ver, y ahí voy a recomendar un libro que también justo llegó a mí justo después, y fue chistoso cómo las cosas te vienen dando, y yo decía, uy, ¿por qué no antes? Bueno, porque tenía que ser después, que se Claro, llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary bellísimo, Chapman. Creo que es el hermoso. libro del autor, exacto. Y ahí aprendí también un problema que teníamos mi última pareja y yo, que hablábamos lenguajes del amor diferentes, no nos entendíamos. Entonces imagínate que tú hables chino y yo hable español, pues no nos vamos a entender. Pues es lo mismo, para el amor también hay lenguajes, y no solamente para el amor de pareja, en general. Y eso son muy fáciles de identificar en los niños. Los niños, nosotros de niños ya expresamos esos lenguajes y así muy rapidito los menciono los 5 lenguajes, uno es palabras de afirmación, por ejemplo, que nos guste que nos digan cosas bonitas y que nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos y tal. Hay otro lenguaje que es tiempo, contacto físico, y el contacto físico no es el tener sexo porque todo el mundo piensa en eso. No, Exacto. es el que te apapachen, el que te abracen, el que vengas, el que esté de buenas a primera y venga que te dé un abrazo cariñoso, eso es el contacto físico, el tiempo de calidad, de hacer cosas juntos, de hacer cosas juntos. Ah, una cosa que tiene que ver con el contacto físico, por ejemplo, es que si puedo yo estar leyendo un libro y la otra persona puede estar haciendo otra cosa, pero está pegado a mí, así, junto, y cada ratito me hace una caricia. Eso es contacto físico.
Entonces, tiempo de calidad, hacer cosas juntos, disfrutar el tiempo juntos, los regalos, que le regalen cosas. Y eso de los regalos eso es súper interesante porque no es que me regalen el súper regalo y el más caro del mundo, no, es el detalle. Y si es hecho por la persona, es decir, porque viste que puso todo su empeño en hacerte algo, aunque sea pequeñito, eso te llega acá cuando ese es tu lenguaje. Y Ok. el último lenguaje es el servicio, el servir a otros, a otros. Y entonces, en el caso de mi ex esposo, el lenguaje de él era servicio, era el servicio, y el mío, pues, bueno, puede ser, yo soy bilingüe, yo tengo dos lenguajes más importantes, y entonces es palabras de afirmación y contacto físico. Ujú. Esos son mis dos lenguajes. Entonces, claro, yo hacía cosas, pero yo hacía cosas para que él me dijera cosas lindas y él venía y me criticaba. Entonces, ahí estaba diciéndome, no te quiero, porque ese lenguaje es necesario porque es la forma en que tú quieres que te digan que te quieres, no que, ay, te quiero. Eso así, solo no. Y como el de él era el del servicio, le gustaba que yo hiciera cosas por él. Es decir, al principio, cuando estábamos viviendo juntos, aquí, yo estaba aquí, todo era nuevo, yo hacía muchas cosas porque estaba aprendiendo. Y él se confundió. Él pensaba que yo estaba hablando su mismo idioma. Y no, para nada. A mí me encanta hacer todo en casa, me gusta hacer cosas, pero me gusta hacer, y como me gusta hacer, yo no valoro, no es que no valore, sino que no le doy mucha importancia a que los demás hagan cosas por mí porque yo las puedo hacer. Para mí es más importante si yo hago algo que tú me digas, ay, qué lindo, ay, gracias por hacer, que lo digas así, aunque le puse sal al café. Ay, mira, le pusiste sal al café, pero yo sé que la próxima vez, es decir, la forma en que me lo digas, no es eso para mí es muy importante. Y entonces, si cada vez que hacía algo me lo criticaba, pues eso me estaba diciendo no te quiero. Entonces, fíjate qué interesante, igual yo a él, porque entonces yo no hacía cosas según que a él, y entonces yo le estaba diciendo a él también, no te quiero. Entonces, lo importante que es el conocer también los lenguajes del amor de la otra persona, de las personas que están alrededor mío, incluso alrededor de cada uno, porque con colegas, con amigos, porque así la relación se fortalece, se hace más bonito y tal. Y con los niños es genial y es muy Ujú. fácil identificarlo, porque si tú llegas a casa y tu niño te dice, ay mamá, ¿qué me trajiste? El regalo, ese es su lenguaje, el regalo, tal cual. Pero si te dice, ay mamá, abrázame, qué sé yo, ese es el contacto físico. O si hace algo y te muestra algo que hizo para que tú le digas, ay, qué lindo. Esas son palabras de afirmación, ¿vale? Claro. Y así uno va viendo y va identificando en los niños, es más fácil de ver el lenguaje. Pero a medida en que uno va trabajando en la relación para identificar estos lenguajes, es lo que uno quiere que la otra persona haga por uno, ese es el lenguaje de uno. Y entonces tienes que identificar, ¿y qué es lo que me está pidiendo que yo haga por él? Ese es el lenguaje de la otra persona. Entonces, es muy bonito cuando uno, igual yo tenía que haber aprendido el de él y él tenía que, porque tenemos que aprender el lenguaje del otro como mismo, si queremos como comunicarlo con una persona que habla otro idioma, tenemos que aprender ese otro idioma, ¿vale? Y, Exacto. sí, y así la relación es que va a ir creciendo y creciendo. No, es súper interesante. Y así con todo. Maravilloso. Niurka, si tú quisieras darle un mensaje a las mujeres que nos están escuchando y a las que van a ver este programa después, ¿qué le dirías a una mujer para que salga de ese estado de yo no puedo, es imposible y coja la vida en sus manos y la transforme totalmente? Mira, una frase que aprendí de mi abuelo es, si otros pueden, tú puedes. Y yo le agregué un pedacito, y si nadie ha podido, yo seré la primera. Y yo Hermoso. creo que eso es lo más importante. Y un regalo que les quiero hacer, que es algo que yo hago cuando uno está porque hay veces que estás enojado, porque es inevitable enojarse, está claro. Pero en ese momento, y quieres salir así rápido, porque no puedes meditar, porque estás en una escena, busca un espejo, porque un baño hay donde quiera, o un espejito que llevas, te vas a un lugar donde nadie te vea y te miras delante del espejo y haces así, como imitas una sonrisa. Y ahora, ¿por qué eso es importante? Porque cuando uno se sonríe,
estos músculos de aquí le envían una señal al cerebro y el Mm. cerebro empieza a producir las hormonas de la felicidad y te empiezas a sentir bien. Cuando uno lo imita, el cerebro no sabe que lo estás haciendo de mentirita, porque al cerebro lo que le importa es que tú muevas esto. Y entonces se empieza a producir también esas hormonas. Y como tú te ves, el cerebro empieza a producir eso, pero además te da risa el verte lo que estás haciendo y te ríes de ti misma, y entonces empieza una cascada de risa y te empiezas a sentir mejor. Y eso te saca así muy rápido de la situación en que estás, por lo menos en ese momento, y te das cuenta que no era para tanto, te calmas, y entonces eso es algo que pueden hacer, lo pueden hacer todo el tiempo en cualquier lugar donde estén, y a mí me funciona a las mil maravillas. Genial, genial. Creo que sea un regalo maravilloso, además, porque es algo instantáneo que puedes usar para transformar tu vida en ese momento que te sientes mal. Así es. Bueno, Niurka, ahora cuéntanos en dónde pueden encontrar tu libro El amanecer de tu alma. Cuéntanos en dónde está. El libro está en Amazon, está en Ujú. Amazon. También hay un canal de Instagram que se llama así, el Amanecer de tu Alma, que estamos Aimee y yo, ahí estamos. Y pues bueno, y pueden contactarnos ahí. De todas maneras, creo que en la descripción del vídeo pues aparecerá el enlace para el que quiera comprar el libro en Amazon, pues ahí lo puede adquirir. Gracias, Niurka. Muchas gracias. Entonces invito a todas las mujeres que creen que este programa puede ayudar a alguien, por favor, dale like, comparte, suscríbete a esta plataforma de Mujeres en Evolución, porque como ya ves, ya lo sabes, invito mujeres que inspiren a otras mujeres que estén en su proceso y que nos ayudemos entre todas a caminar juntos este despertar. Niurka, muchísimas gracias por haber estado acá. Eres una mujer maravillosa. Desde que te vi la primera vez, me inspiraste. Sin conocerte, te contacté porque de verdad que tu misión y eso que estás aquí haciendo ya en este planeta, ya lo estás poniendo, lo estás ejecutando, que es inspirar y ayudar a otros. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. Bueno, a todas ustedes, entonces, que tengan un bonito día, que mañana, pasado mañana, apliquen todo esto que aprendieron hoy. A la próxima. Chao.